Una de las primeras entrevistas que teníamos acordada. Eduardo, si nos puedes contar con quién estamos en comunicación telefónica. Muy bien, Federico, sí, bueno, tengo el gusto de presentarles, ya está esperando en el teléfono el magistrado de la Defensoría General de la Nación, Damián Muñoz, quien ha participado en representación de ese importante órgano de protección de la Defensoría General, volcando la opinión que ésta tiene respecto a los temas que hemos venido conversando de la posible nueva ley de penal juvenil para aquellos niños y adolescentes en conflictos con la ley penal. El gusto es saludarte, doctor, y bueno, la primera pregunta, un poco general, ¿cuál es la postura que tiene la Defensoría General al respecto? ¿Qué ha aportado dentro de esta discusión que se ha llevado a cabo dentro de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación? ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por el llamado. Bueno, la postura institucional de la Defensoría General de la Nación, al igual que otros espacios como UNICEF y organismos de la sociedad civil en materia de infancia, es la enfática postura en contra de la baja edad de punibilidad. Nosotros consideramos que existen motivos normativos fuertes, motivos de carácter de política criminal también fuertes y motivos, o si se quiere, inexistencia de motivos empíricos reales que justifiquen o que habiliten la baja de la edad. Básicamente entendemos que no tiene que ver con los motivos jurídicos, normativos, todo el sistema penal juvenil, y esto tratando de hacerlo lo más sencillo posible para que todos lo podamos entender. Digamos, el derecho penal en general es un derecho donde el Estado debe utilizarlo como la última razón para aplicarlo, en tanto y en cuanto no existan otros mecanismos de solución de conflictos más eficaces. Esto, que es algo general para el derecho penal de adultos, en materia penal juvenil es especialmente más restrictivo. O sea, en materia de personas menores de edad, el derecho penal tiene que ser sí o sí la última instancia de, entre comillas, solucionador de conflictos sociales. Entonces, en este contexto, intentar avanzar en una baja de la edad de punibilidad, en donde hoy por hoy se castigan a los chicos entre los 16 y los 18 años no cumplidos, bajar la edad a 14 implicaría duplicar el universo de los adolescentes punibles. Esto claramente es violatorio de este principio de restricción del derecho penal juvenil. Doctor, en segundo lugar, sí, perdón. Hay un principio básico en el derecho internacional de los derechos humanos, y es el principio de progresividad o de no regresividad, que es su contracara en materia de derechos y de garantías. En nuestro país, por lo menos desde el año 1954, con una ley de responsabilidad penal juvenil que existió en aquel momento, se estableció la edad de punibilidad en los 16 años. Se mantuvo ese tope etario, a excepción de una baja y no una nueva elevación que realizó la última dictadura cívico-militar, que bajó la edad en 1976 a 14 años, y luego la volvió a elevar en 1983, con lo cual uno puede sostener, digamos, jurídicamente, que este tope de 16 años es una garantía de derechos humanos, que empeorarla, bajándola a 14, perforando ese tope a los 14 años, implicaría un retroceso en materia de derechos humanos, que esto resulta violatorio de este principio elemental. Y acá lo vinculo con una nota al pie, digamos, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el Comité de los Derechos del Niño de Ginebra, han manifestado un tiempo a esta parte la preocupación y han denunciado la afectación de este principio en todos aquellos países que han tenido procesos de reformas penales juveniles bajando la edad. Con lo cual ya estamos advertidos en este punto.
La tercera cuestión es que, como todos sabemos, en el año 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado argentino por el sistema penal juvenil vigente, que es una norma también de la última dictadura militar. Esa sentencia, la Corte Interamericana, digamos, despedaza todo el sistema penal juvenil que tenemos por un montón de cuestiones que tienen que ver con una lógica jurídica que no es acorde a la Convención de los Derechos del Niño, porque permite homologar la respuesta punitiva entre los adolescentes a los adultos, porque no se establece un trato diferenciado. Pero la única cuestión en la que no se mete, ni cuestiona, ni critica, es el tope de los 16 años. Por lo cual, meternos en una reforma, digamos, que implicaría modificar la edad en la única cuestión no atacada o no cuestionada por la Corte Interamericana es verdaderamente paradójica. Sí. Por último, sí, institucionalmente, desde la Defensoría General, lo que nosotros propusimos y propugnamos es que, bueno, muy bien, están en tensión algunos sectores que pretenden la baja. Lo que proponemos es cambiar la carga de la prueba y que sean aquellos actores que propugnen la baja los que justifiquen y fundamenten el por qué y el para qué. O sea, qué es lo que se pretende con la baja, qué es lo que pretenden abordar, qué problemáticas y en función de qué números oficiales. Porque también existe una orfandad absoluta en términos de justificar la tentativa, este intento de bajar la edad sin ninguna cifra que la justifique. Con lo cual esto también es una gran irresponsabilidad, porque bueno, pues parecería como el sentido común, que en aquel que pretenda modificar un estándar de garantía debería mínimamente fundamentar el porqué. Estos son básicamente los 4 puntos que esbozamos institucionalmente en las mesas de discusión del Ministerio de Justicia. Bien, la que ha sido muy claro la posición de la Defensoría, la síntesis que se ha hecho de la posición de la Defensoría, pero también lo que me interesa, aprovechando el medio en que usted se mueve, una gran ciudad como la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿cuáles son? Porque también la pretensión que hay no solamente es la baja por lo que he pedido apreciar, yo también participando en esas mesas, hay ciertos sectores que pretendían la baja, sino además el agravamiento o buscar penas restrictivas de la libertad ante delitos que a veces no tienen la gravedad incluso que podría esperarse para poder hablar de ese tipo de sanción, ¿no? Y a eso me quiero referir. ¿Cuáles son las condiciones que hoy tienen, que seguramente ha relevado la Defensoría, los menores entre 16 y 18 años que se le ha otorgado algún tipo de sanción que involucra su libertad ambulatoria? ¿Las condiciones que da el Estado son lo suficientemente apropiadas como para poder, en los delitos, vamos a suponer, más graves, dar esas condiciones respetando lo que es la esencia de los principios contenidos en la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes? A ver, eso es una pregunta difícil porque tiene muchos matices, ¿no? Yo lo que puedo decir es lo siguiente. De un tiempo a esta parte sí se ha logrado bajar sensiblemente los índices de privación de libertad de los adolescentes a través de decisiones políticas, de funcionarios, de trabajar con los chicos con libertad en función de un proyecto en el afuera. Sí, yo creo que hay básicamente 2 ejes de trabajo con los chicos privados de libertad. Es el trabajar en contexto de encierro o trabajar desde el contexto de encierro para un proyecto en el afuera. Esto hace que la propia institución de encierro genere proyectos y alternativas que luego puedan ser cristalizadas en territorio, en el medio libre de los chicos y supervisadas y monitoreadas. Las condiciones, acá lo que pasó concretamente en los centros de prisión de libertad de la capital federal es que
venían dependiendo del gobierno nacional, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con una trayectoria con el gobierno anterior, con varios años de continuidad, con las oscilaciones de los cambios de funcionarios, pero había una línea de trabajo. Luego viene el cambio de gobierno nacional, en diciembre de 2015, que esto implicó, toda una renovación y replanteo de nuevas designaciones, y después, a mitad del año pasado, hubo un nuevo cambio que fue el traspaso de estos dispositivos a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual hubo 3 cambios sucesivos, ¿no? Con todo lo que implica a nivel de convenios con talleristas, con talleres de formación profesional. En esta línea hay cuestiones estructurales que se mantienen hace mucho tiempo, y es que los edificios, o sea, la estructura edilicia es la de edificios de más de 100 años. Con lo cual, en los relevamientos y monitoreos que hacemos de la Defensoría General, hay cuestiones que son estructurales y que esto implicaría que la Argentina en general, las distintas jurisdicciones en particular, y en concreto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comiencen a pensar verdaderamente en un dispositivo de presión de libertad de adolescentes del siglo XXI y no ayornar y reayornar y refuncionalizar estructuras de hace 100 años que francamente podemos cambiar la ley, podemos cambiar los operadores, podemos cambiar un montón de cuestiones, pero en esa estructura edilicia es muy difícil trabajar o tener intervenciones socioeducativas como se propugnan. Y en este último tiempo sí estamos viendo una sensible baja en las ofertas de talleristas. Los chicos en libertad tienen todas las mañanas la escolaridad asegurada, sea primaria o sea secundaria, pero en el último tiempo se han cortado varios convenios con distintas universidades, con distintos espacios educativos, que es lo que hace verdaderamente a que los chicos tengan su día ocupado, estando en periodo de libertad, que tengan experiencias artísticas, de formación, de estudio, que es muchas veces donde justamente se hacen los quiebres en la subjetividad de los chicos. A veces lo más difícil de medir de en qué momento un chico que está en situación de infracción con la ley penal hace el quiebre. Y muchas veces el quiebre es la alineación de varios planetas de manera azarosa. Es un taller de radio en un contexto particular del chico que le hizo ver algo de su deseo en ese taller de radio. O un profe de educación física que le hizo ver algo de su formación deportiva, o el tallerista de electricidad o el taller mecánico automotriz. Digo, si no se dan esas, y digamos, esto no está tabulado, esto tiene que ver con la subjetividad del chico, con el contexto que está atravesando, con el tallerista, pero si esa oferta no está, la posibilidad del quiebre, del cambio de posicionamiento del chico frente a su propia vida es muy difícil. Y en el último tiempo estamos viendo que hay un serio déficit en esto. Y esto como contrapartida también lo que demuestra que los adolescentes, con toda la problemática típica de cualquier adolescente, si le sumamos contextos de privación de libertad, chicos que en algunos casos pueden ser con niveles de violencia importantes y con mucho tiempo libre, es una bomba de tiempo en cualquier dispositivo. Y termina siendo paradójico con cualquier intento del Estado de trabajar con esos chicos. Pero bueno, esperemos que en el próximo tiempo se puedan resolver esta oferta de talleres y de cursos para darle, básicamente lo que el mundo adulto pretende de estos jóvenes, estos adolescentes, y es encontrarle una vuelta a la vida para que cuando salgan puedan hacer algo distinto al motivo por el cual cayeron detenidos. Bien, doctor, ¿qué tal? Los saludo. Federico Medina es mi nombre. También tengo el gusto de co-conducir este programa junto a Eduardo y otro compañero que hoy no ha podido venir. Quería quería aprovechar para desplazarme un poco, salir un poco del ámbito de lo normativo, de lo estrictamente normativo, y preguntarle por uno de los principales argumentos que proliferan, que circulan en los discursos, que tienen mucha fuerza en los medios de comunicación y que tienen que ver con esta idea de asociar la inseguridad con
la delincuencia juvenil, fundada en supuestas o presuntas estadísticas que dan cuenta de un porcentaje muy alto del universo de delitos, del universo total de delitos cometidos por adolescentes. Quería en este sentido preguntarle a usted, de su lugar institucional, de su espacio de trabajo, qué estadísticas, qué números, cuál es la idea que tienen respecto a del total de delitos o de un presunto o un supuesto total de delitos, cuántos delitos de los delitos graves son realmente cometidos por adolescentes y cuánto hay de magnificación o sobredimensionamiento por parte de los medios de comunicación. Otra pregunta dificilísima, y más que nada para, básicamente uno eligió ser abogado para no trabajar con los números, pero la verdad que el tema, en este último tiempo que estuvimos trabajando mucho en la Fiscalía General, el tema estadística, y la conclusión nuestra es que faltan serias, incluso autocríticamente, digamos, de la Fiscalía General, nos resulta muy difícil establecer los números, incluso en nuestro sistema de gestión, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros registramos causas y no chicos. Entonces, no es lo mismo establecer 50 causas que involucren a 50 chicos que 50 causas que involucren a 10 chicos con distintos tipos de delitos. Y me parece que por algún motivo el oficialismo no invoca ningún tipo de número, porque yo creo que el número no es representativo. Por algún motivo, uno de las mesas del Ministerio de Justicia fue trabajar en un sistema de información sistematizado y a nivel nacional, para poder tener una foto de todo el país de los chicos privados de libertad y con qué tipo de causa, edades concretas de los chicos y demás. Eso por un lado. Por el otro, tampoco quiero entrar en esa postura que me parece bastante irrespetuosa hacia las víctimas, que es esta cuestión de decir tan solo tal número de homicidios, ¿no? Como si dándole poco valor a ese número estadístico. Yo en verdad intentaría complejizar un poco más la cuestión y trabajar en ese número de homicidios o de hechos graves que pueden tener los chicos no punibles, complejizando y viendo qué tipo de delitos son. Entonces, esto es, cuántos de esos homicidios fueron en intentos de robo, que tal vez en el sentido común mediático es lo que más asusta, cuántos se dan en un contexto de violencia intrafamiliar, en donde el chico es el emergente, una situación violenta por parte de los padres, y la forma de salir de esa violencia es a través de un hecho violento, cuánto tiene que ver con sicarios vinculados al narcotráfico. Yo, más que hablar de números, trataría de ver qué tipo de delito y qué tipo de violencia, están alrededor de estos casos. De hecho, voy a un ejemplo muy puntual, mucho de todo esto que pasó en enero y febrero tuvo, como siempre sucede, su inicio en el homicidio de un chico de 15 años acá en Capital Federal, Brian, en el barrio de Flores, donde el sindicado como responsable era otro chico, Brian, también de 15 años. Y la verdad, más allá de las barbaridades que se dijeron mediáticamente acá en los espacios de la Capital Federal, barbaridades, esto era como he visto ahora que están muy de moda los programas de panelistas, ya en los últimos 5 segundos le daban a cada panelista que opine sobre sí o no la baja, como si esto fuese una cuestión de River Boca. Lo concreto es que se los indicaba al chico de 15 años como el responsable de la muerte de la otra víctima, Brian, y yo hablé con los defensores y con los operadores judiciales que trataban el caso, y no había prueba contra Brian, contra el imputado, no había ninguna, o sea, quien verdaderamente estaba con reconocimientos en prueba de persona positivos y demás, era una persona mayor de edad, bastante mayor de edad,
pero no había ningún elemento contundente que lo vinculara al imputado no punible como partícipe del hecho. Y sin embargo, no, digamos, este chico finalmente viajó a Perú con la familia, con sus abuelas, porque acá no había ninguna, o sea, la madre tenía arresto domiciliario, el padre que no podía hacerse cargo, problemas en el asentamiento donde vivía. La única opción razonable era esa. Se dijo acá que se lo deportaba, que se lo extraditaba. Se dijeron barbaridades, y esa barbaridad, ese como si de información, justificó de alguna manera todo lo que vino después. Una convocatoria a discutir la ley penal juvenil en febrero, digamos, cuando hay muchos actores que estaban de vacaciones y no pudieron participar. Pero bueno, ya está de alguna manera iniciada la maquinaria, ¿no? En donde Brian versus Brian, donde no había elementos de prueba, donde había una tragedia impresionante, donde un chiquito de 15 años perdió la vida. Todo esto se montó como un show cuyas consecuencias nos pueden de alguna manera derivar en otra tragedia que podría llegar a ser la baja de la edad a los 14 años. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, los números, yo creo que no... yo no estoy en condiciones serias de dar números concretos. No habría Sí, estadísticas, hay estadísticas oficiales de la oficiales. Procuración de la provincia de Buenos Aires. Hay algunas estadísticas que publicó Mari Veloz en un librito que salió el año pasado, pero a mí me parece que implican un trabajo, una lectura mucho más profunda y de desmenuzar, de desagregar esos datos para tener una foto más clara esa cuestión. Y esto yo creo que en algún punto es lo que también debilita la postura de bajar la edad, porque es bajar la edad sin tener demasiado claro los números. Y esto es una actitud, una postura poco responsable. Al menos no resulta muy seria, ¿no? Muy bien, doctor Muñoz. Te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para acompañarnos esta noche. Ha sido más que clara tu explicación, la postura que sostiene la Defensoría General de la Nación en un tema que ha tenido y tiene en vilo a la sociedad argentina, no solamente por las cuestiones de violencia que se han suscitado y que bien las has descrito y que podrían estar involucrados adolescentes, sino también que forma parte de una deuda, como bien se ha señalado, que tiene el Estado argentino, que además necesita contar con una herramienta y con una ley, pero que sea adecuada a las convenciones y a la dignidad de persona que los niños tienen y que ha sido reconocido por la comunidad internacional. Muchas gracias y el saludo cordial para ti, y esperando contarte otra vez aquí como nuestro invitado. A disposición, y gracias por el llamado. Un abrazo muy grande para todos. Hasta luego. Gracias.